Buenos días, compañeros y maestro. Hoy les voy a hablar sobre el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el presidente de México en 1964 a 1970. En esta exposición mencionaré una semblanza del presidente, una descripción general de su gobierno y cómo estaba el dólar al inicio y al final de su sexenio. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en la ciudad de Puebla. Estudió la carrera de Derecho y desde joven participó en la política mexicana dentro del Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI. Antes de convertirse en presidente ocupó diferentes cargos importantes como diputado, senador y secretario de Gobernación. Durante el gobierno de Adolfo López Mateo se caracterizó por una persona muy seria, disciplinada y con una forma de gobernar autoritaria. Llegó a la presidencia en 1964 y su gobierno estuvo enfocado principalmente en mantener el orden político y el crecimiento económico del país. En cuanto a la descripción general de su sexenio, durante el gobierno de Díaz Ordaz, México continuó con el llamado desarrollo estabilizador, una etapa en la que la economía tuvo crecimiento, estabilidad y aumento de la industria. En esos años se construyeron carreteras, escuelas, hospitales y obras públicas importantes. También se modernizó el transporte y crecimiento de las ciudades. Uno de los eventos más importantes de su sexenio fueron los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, siendo la primera vez que unos Juegos Olímpicos se realizaban en América Latina. Este evento ayudó a que México tuviera reconocimiento nacional. Sin embargo, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz también es recordado por acontecimientos negativos, especialmente por el movimiento estudiantil de 1968. Miles de estudiantes exigieron más libertad, menos represión y mejores condiciones sociales. El gobierno respondió con fuerza y el 2 de octubre de 1968 ocurrió la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, donde murieron y resultaron heridas muchas personas. Este hecho provocó críticas nacionales e internacionales y dejó una huella muy importante en la historia de México. Respecto al valor del dólar, al inicio del sexenio en 1964 el dólar se mantenía aproximadamente en 12.50 pesos mexicanos y a finales del gobierno en 1970 seguía prácticamente con el mismo valor. Esto ocurrió porque durante varios años México mantuvo estabilidad en el tipo de cambio, algo que fue considerado positivo para la economía de aquellas épocas. En conclusión, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tuvo avances económicos y de infraestructura importante para México, además de eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1968, pero también fue un sexenio marcado por la represión política y el movimiento estudiantil de Tlatelolco, un acontecimiento que sigue siendo recordado hasta la actualidad. Las repercusiones hasta hoy del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz es que económicamente las obras y la estructura industrial que se construyeron en esos años fueron la base para el desarrollo posterior, aunque el modelo empezó a mostrar debilidades poco después. Políticamente, la represión de 1968 fue un punto de quiebre, dio origen a nuevos movimientos sociales que exigían demandas de expresión, partidos políticos y una mayor conciencia ciudadana que exigía democracia, derechos y libertad de expresión. Culturalmente, ese periodo marcó el inicio de una transformación en la vida de ver el país, donde se cuestionó el autoritarismo y se empezó a exigir transparencia, cambios que siguen presentes en las demandas actuales de la sociedad. La matanza de Tlatelolco fue solo una de las pocas cosas que comenzó a poner fin el milagro mexicano.